Muy bien, Dios les bendiga. Todos bienvenidos. Si hoy alguien viene por primera vez a este sitio, quiero decirle que usted se encuentra en el lugar correcto, el día correcto, a la hora correcta. Quiero decirle a las personas que en estos últimos días han venido acompañándonos, que están comenzando a reunirse con nosotros, que nos complace mucho que pueda venir. Esperamos lo que usted está viendo en este proceso de iglesia, lo que se les está compartiendo por parte de la palabra, todo esto que estamos haciendo sea de mucha bendición para su vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a continuar con nuestra serie Reconéctate. Pastor, ¿qué es eso? Ya les voy a explicar en qué consiste. Nosotros vamos a predicar durante 5 domingos, hoy es el segundo domingo, de los pilares de nuestra estrategia, nuestra forma de servir a Dios como iglesia, que no es un invento modernista, no es algo nuestro, sino que estamos yendo a la Biblia y estamos buscando cuáles fueron los pilares de cómo creció la iglesia cuando comenzó. Y entonces hemos traído esos 4 a nuestro presente. Queremos respetar ese diseño, enseñarlo, repetirlo a la iglesia. Si usted los conocía, volver a estudiarlos. Si no los conocía, entonces familiarizarse con ellos. Pero la intención es que durante estos 4 domingos, hoy es el segundo, repito, hablemos de estos pilares, y el quinto domingo haremos aquí algo súper especial. El quinto domingo será algo muy especial. Por ejemplo, el quinto domingo habrá aquí en la iglesia almuerzo. ¿A cuánto les gusta la idea? ¿Sí? Ok, venderemos almuerzos ese día aquí en la iglesia entonces, para todos los que quieran acompañarnos. Sí, en algunas ocasiones es gratuito, esta vez vamos a hacerlo de esa manera. ¿Cuáles son los 4 pilares? Aquí están a mi izquierda, a su derecha, mírenlos allá al fondo, por favor, mírenlos al fondo. Primero, conectarnos con Dios. El segundo, conectarnos con otros. El tercero, conectarnos con un ministerio. Y el cuarto, conectarnos con la misión. La semana pasada, Jonathan, en una excelente enseñanza que nos dio aquí el domingo pasado, nos habló de conectarnos con Dios, conectarnos con Dios. Y predicó sobre cómo los apóstoles invitaron a los hermanos y amigos que estaban allí a que se conectaran a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él predicó de eso. Hoy hablaremos de conectarnos con otras personas. Necesitamos conectarnos con otros si queremos dar los pasos correctos en nuestra intención de crecer como iglesia. En 8 días predicaremos sobre conectarnos con el ministerio, y en 15 conectarnos con la misión, y en 20 una celebración especial que haremos aquí. Ya les contaremos más adelante con más tiempo todo lo que vamos a hacer en 20 días si Dios nos permite. Hoy nos corresponde conectarnos con otros. Por favor, mire la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hemos decidido por esta serie de predicaciones utilizar la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Si usted la tiene, va a ser muy fácil seguir la lectura. Si tiene la Reina Valera 1960, algunas palabras cambian, pero obedece a la intención de sacarle un poco más de provecho a estas historias, a esta narración mejor, a esta narración de esa iglesia que estaba naciendo para aquel momento. La Reina Valera, por supuesto, es totalmente útil, usted la puede usar, pero vamos a tener aquí la proyección para que facilitarles la lectura. Hechos 2, 42 al 47. La Biblia dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuántos creyentes? Todos se dedicaban a estudiar la palabra. A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente,
y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esa narración obedece, o mejor, narra, describe lo que estaba ocurriendo con la iglesia naciente, los que estaban comenzando como iglesia hace aproximadamente 2000 años. Ya les voy a contar un poquito más sobre eso. Para explicar el valor, lo significativo de estar juntos, de conectarnos con otros, como les estamos exponiendo en esta mañana, he querido compartir con ustedes algo que la naturaleza nos enseña. Y es que quiero contarles sobre un tipo de árboles únicos en su especie. Les hablo de los secuoya, por favor. Estos árboles son específicamente de los Estados Unidos, más exactamente California. Estos árboles secuoya son los seres vivientes más grandes del planeta. Pueden medir hasta 90 metros. 90 metros es, para que tenga una idea, un edificio de 30 pisos. Su diámetro puede ser incluso hasta de 12 metros. Y un árbol con esta altura y con este grosor puede pesar casi 1.000.000 de toneladas. Un solo árbol. La secuoya más antigua que han encontrado data de más o menos hace 3.600 años. Es decir que cuando nació el rey David, ya ese árbol existía y todavía está existiendo en el mundo. Es muy viejo. Los secuoya tienen una longevidad de más o menos 600 a 800 años normalmente. Son árboles, repito, gigantescos, tan grandes que incluso hacen túneles a través de ellos. Por favor, regálame la imagen del túnel, Luz, si lo encuentras pronto. Estos árboles son tan gigantescos, la del túnel, por favor. Ok. Son tan grandes que hacen huecos a través de ellos para que pasen personas. Incluso hay vehículos pasando por entre estos árboles. Quiero mencionarles que los secuoya, siendo tan grandes, se sostienen y han superado las inclemencias del tiempo, los terremotos, cuando hay otros árboles que se fracturan y se caen sin ningún problema. ¿Por qué estos árboles son tan estables? Por supuesto, por la raíz, por sus raíces. Ahora, lo que es mucho más sorprendente, uno creería, es que sus raíces son muy grandes y muy profundas. Pues bien, estos árboles no tienen raíces profundas. Estos árboles incluso en profundidad, sus raíces, algunas no superan el 1,50 m. Como un árbol de 90 metros de alto tiene raíces de solamente 1 metro o 1,50 m. Dame las de las raíces, por favor. De 1 metro o 1,50 m. ¿Cómo hace un árbol así? Es debido a que estos árboles entrelazan sus raíces de tal manera que si quiere tumbar un secuoya, tendría que tumbar a todos los demás que están alrededor. Entonces ellos no tienen afán de profundizar, lo que tienen afán es de entrelazar sus raíces y construir de esa manera una estructura subterránea entre todos los árboles alrededor. Hicieron un experimento, pusieron unos líquidos especiales en un árbol, en medio del bosque, donde habían secuoya, pusieron un líquido. Y a las pocas semanas fueron a revisar lo del líquido y encontraron restos de líquido en muchos árboles alrededor. Quiere decir que se comparten los nutrientes, los alimentos, están entrelazados. Y eso es lo que hace que los árboles no se caigan. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues yo voy a mostrarles hoy, a la luz de la Biblia, lo que es necesario hacer para fortalecernos como cristianos, como creyentes, y al estar entrelazados, al brindarnos apoyo mutuo, cómo eso nos puede hacer crecer, nos puede fortalecer, nos puede blindar contra tantas cosas que se levantan contra el creyente.
contra la iglesia. Por eso la idea central de esta enseñanza es la siguiente. Ahí está en su material y aquí está en la proyección. Si queremos una vida espiritual fuerte y saludable, debemos tener una constante conexión con otros creyentes. Repito, si queremos una vida espiritual fuerte y saludable, debemos tener una constante conexión con otros creyentes. No, pastor, es que a mí me gusta estar solito, a mí ese tema de estar compartiendo con otras personas, de contarle mi vida, no, a mí me gusta solo. Yo nací solo y así voy a estar. Y pues bien, quiero decirle que Dios diseñó un plan sobre eso. Si usted insiste en estar solitario, usted está fuera del diseño que Dios estableció. No es que yo por crianza soy así. Claro, algunos no fuimos correctamente criados. No, es que por mi carácter. Bueno, tiene vacíos en su carácter. No, es que yo tengo un carácter fuerte, entonces yo soy así. No. Si tuviera un carácter fuerte, sería un carácter estable. Si usted es volátil, mal geniado, su carácter es débil. Esa es la forma correcta de decirlo. Entonces, ¿qué hago para, con la ayuda de otros, tener lo suficiente para crecer, para fortalecerme? Pues vamos a lo que dice la Biblia del valor de hacer parte de un grupo pequeño. ¿Cómo lo conoce usted? Célula, grupo familiar, grupo pequeño. Esas reuniones en casa, no hablo de la de los domingos, sino las de casa. ¿Cómo lo conoce usted? No sé. Yo me convertí al Señor en una célula, así se llamaba en ese tiempo el ejercicio de grupos pequeños. Vamos a exponerlo ahorita. Por favor, escriban el primer punto: conéctate con otros uniéndote a un grupo pequeño. Conéctate con otros uniéndote a un grupo pequeño. Versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y el 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Gracias. Quiero ubicarlos un poquito en la etapa que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Recuerden que Jesucristo, nuestro Señor, muere, resucita el tercer día, está unos días con sus discípulos una vez ha resucitado, y cumplido el tiempo se va al cielo, va a la diestra del Padre. Pero cuando Él se va, envía al Espíritu Santo, desciende el día de Pentecostés. Los que estaban en el aposento alto son llenos del Espíritu y se van a predicar el Evangelio a todos los que puedan predicarles. De tal manera que se convertían por miles. Pedro dio su discurso, y ¿cuántos se convirtieron con Pedro? 3,000 personas en una sola predicación. Entonces, la iglesia comienza a crecer de una forma sorprendente. Ahora, la pregunta es: ¿dónde se congregaban? Podríamos decir, bueno, iban a las iglesias del momento. No habían iglesias, no habían templos, por lo menos no como funciona en este momento. El templo de aquel tiempo no estaba funcionando como hoy nosotros tenemos la percepción de un templo. Había ahí un asunto político, cultural, religioso, social, que impedía que la iglesia que estaban haciendo, la iglesia de Jesucristo, tuviera acceso fácil, correcto al templo para usarlo a sus anchas. Tenían que limitarse a lo que socialmente estaba establecido. Sí se congregaban, pero no todos podían hacerlo. Además, recuerden que para aquel entonces gobernaba sobre el pueblo de Israel el Imperio Romano. Y el Imperio Romano persiguió con mucha vehemencia a la iglesia, de tal manera que mataron cristianos, arrestaban cristianos y se les impedía la predicación abierta del Evangelio. Aparece como la forma más correcta de expandir el Evangelio el que se predicara en las casas, en los hogares. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es que lo de predicar en las casas no es un invento del momento, no es algo modernista. No es que, oiga,
para la iglesia poder crecer en el discipulado o en número, reunámonos en las casas. A alguien se le ocurrió hace un año y hagámoslos. No, así fue que comenzó la iglesia hace 2000 años aproximadamente, una vez el Espíritu Santo comienza a mover a todos a predicar el evangelio. Es decir que reunirse en grupos pequeños no es el invento del momento, es el diseño que Dios estableció. Y entonces comenzaron a predicar. Y dice la Biblia que se convertían muchas personas y se reunían en las casas donde se daban algunos elementos cristianos que estaban comenzando a fundamentar la iglesia, y ocupó eso el lugar maravilloso de la forma para extender el evangelio. Dos cosas ocurrieron a través de los grupos pequeños para esta iglesia naciente. La primera, escríbala por favor, letra A. La iglesia creció a través de grupos pequeños. Yo me imagino, si Pedro con su predicación logró convencer a 3000, imagínense a muchos hermanos predicando en sus casas todas las noches. La iglesia crecía y crecía y crecía. El versículo 46 dice: adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y mira el 47, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, ellos predicaban y Dios iba atrayendo a muchos y muchos más para que conocieran de Él y de esa manera fueran salvos. Hermanos, pueda que nosotros hoy en día veamos otros elementos importantes para la expansión del evangelio. Pero ¿por qué funcionó tanto esto para aquella época? Yo le voy a decir por qué. Porque es que en aquel entonces el evangelismo más contundente y de mayor alcance era el de predicar en las casas. ¿Y por qué no los viajes misioneros como se hace hoy en día? Por lo siguiente, ¿cuánto tarda un predicador de ir de un país a otro hoy en día? Ir de aquí a predicar a los Estados Unidos o de Estados Unidos aquí a Colombia. 3 horas, 2 horas, dependiendo el viaje, ¿cierto? 3 horas. ¿Cuánto tardaba Pablo de ir de una ciudad a otra por mar? 6 meses, 5 meses. ¿Cuánto tardaba ir a pie? 2 meses, 3 meses. Entonces, aunque la labor misionera de ese tiempo de la iglesia fue trascendental, porque sembró el evangelio en otros lugares, no causó el impacto numérico que sí causó predicar en las casas. Sí lo causó. Ahora, miren esto. Hoy en día yo estoy predicando aquí están filmando la predicación, y en 2 días, 3 días puedo estar en cualquier lugar del planeta por medio de las redes. Si alguien estuviera haciendo un en vivo, ya mismo podría estar viendo la predicación en otro lugar. Pero en aquel entonces no funcionaba así. Mire, Pablo escribió una carta que se demoró 3 meses en llegar a su destinatario. Una de las cartas que leemos en la Biblia. ¿Ven lo complejo que era la comunicación en aquel entonces? Entonces, no hubo un elemento más sólido para la predicación del evangelio que predicar en las casas. ¿Cómo funciona hoy en día? Tenemos elementos adicionales. El transporte, los medios de comunicación nos facilita ir a otros sitios y llegar a muchas personas. Pero predicar en las casas es un diseño de Dios, y por ser diseñado por Dios es tan vigente como el primer día en que se hizo. Es decir, hoy 29 de enero al mediodía, son las 11:55, hoy usted puede ver el predicar grupos pequeños, predicar en las casas, tan útil, tan suficiente, tan importante como hace 2000 años. Tan valioso, tan trascendental. ¿Por qué? Porque escriban la letra B, por favor. La iglesia se fortaleció a través de grupos pequeños.
Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Creció y se fortaleció. ¿Creció por qué? Porque se evangelizaba. ¿Y se fortaleció por qué? Porque qué bueno es el grupo pequeño para crecer como cristianos. Miren, hermanos, dentro de los estudios que hacen de crecimiento numérico en las iglesias y el individual, la madurez de cada uno, hay un reporte que estuvimos leyendo que dice que la mayoría de personas que llegan a la iglesia y que no hacen parte de un grupo pequeño, la mayoría terminan fuera de la iglesia. Voy a usar otra frase para explicarlo. De 10 personas que llegan a una iglesia por primera vez, solamente 2 o 3 se quedan en la iglesia. 2 o 3. De manera comprometida. Pueda que de los 10 se sigan congregando 7 u 8, pero que generen un compromiso con la iglesia, con el Señor, de cambiar, de santificarse, de crecer, de servir en la iglesia, solo 2 o 3, aunque otros más se puedan congregar. Y esa diferencia la hace el hecho de que esos 2 o 3 se vinculen a un proceso con un grupo pequeño. Es decir, encuentren un grupo de personas que lo reciban, lo apoyen. Es decir que, como el secuoya, encuentren la manera de que sus raíces se entrelacen con otros. Si no hay vínculo, esa persona, por más deseo que tenga de servir a Dios, de caminar con Dios, no tendrá lo necesario para fortalecerse y con ello quedarse en la iglesia. Y para explicarlo, yo quiero usar mi experiencia en esa área. Quiero contarles que hace 30 años aproximadamente tuve la primera experiencia de ir a la iglesia. Y no fue a un templo como este. Una ancianita hermosa, se llamaba Margarita, ya murió hace creo que unos 6, 7 años murió. La abuelita era la dueña de una de las únicas panaderías en aquel barrio. Les hablo del Popular, en Acacías. Y cada vez que nos mirábamos, casi todos los días, porque comíamos mucho pan en casa, cada vez que nos mirábamos, ella me decía, ¿cuándo vas a venir al grupo familiar? A la célula, le decíamos nosotros hace 30 años. Y yo le decía, no. Y me burlaba de la abuela porque somos medio familia con ellos, entonces ahí nos burlábamos un poco. Pero de tanto insistir, un día le dije a la abuela, ¿sabe qué? Voy a venir. Y apenas mire algo que no me guste, no regreso a su reunión. Dijo, bueno. Y llevo 30 años asistiendo y no he encontrado nada que no me guste. Ahí estoy. ¿Saben qué les cuento de esta experiencia? Fue mi primera oportunidad en una iglesia, un grupo pequeño. Pero les digo con alegría, de ese grupo pequeño, ahí conocimos de Dios 6, 7 pastores. Hoy en día somos pastores. Esposas de pastor. Cantantes cristianos, músicos cristianos. Ahí conocimos en el grupo. ¿Ella qué hacía? Invite. ¿Predicaba? No sabía ni leer. No predicaba. Invitaba. Y venía alguien de la iglesia y predicaba en el grupo pequeño. Y les insisto, somos más de 6 pastores hoy sirviendo que conocimos a Dios en ese grupo pequeño. Luego, entonces llego a la iglesia, del grupo pequeño, me invitan a la iglesia y comienzo en la iglesia. A los 5 meses estaba bautizado, sirviendo a Dios en la iglesia. Y le dije al pastor, yo quiero servir en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Bueno, hace estos cursos, participa aquí, asiste. Y le dije, listo pastor, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Y me dijo, comience con lo primero, sea líder de un grupo pequeño. Comencé en un grupo pequeño y ahora mi servicio, mi primer labor pastoral fue ser líder de un grupo pequeño. Y era líder en un barrio que se llama La Alborada y en un barrio que se llamaba Bella Suiza, a la entrada de Acacías, cerca de la Manga de Coleo, de aquel entonces. Y entonces en bicicleta, por los grupos, predicando en los grupos. Ese era mi trabajo, predicar en grupos pequeños. Y desde ahí, siempre en mi labor pastoral, siempre he tenido grupos.
estado en grupos pequeños. Llegamos a Villavicencio, hemos tenido algunos grupos, ahí hemos estado trabajando y hoy en día queremos hacer un trabajo con toda la iglesia en Villavicencio y en Acacias para tener varios grupos sirviendo al Señor. Pero yo quiero contarles algo personal, mucho más personal, y es que mi familia, mi esposa, mis 2 hijos y yo tenemos nuestro grupo semanal. Es decir, nosotros como familia entendemos tan bien, tan real el hecho de hacer parte de un grupo, que aunque yo predique en varios grupos, duré predicando en un grupo en Acacias 3 años, todos los martes voy y vengo a predicar, ya no lo estoy predicando, ahora va Sebastián, y aquí tengo otros 2 grupos. Y estoy en ese ejercicio de predicar entre semana en algunos lugares, pero ese es nuestro grupo. Cuando digo nuestro grupo es que a veces no predico, compartimos otras cosas. Y aquí tengo un par de imágenes que quiero mostrarles de mi grupo. Entonces aquí está la familia anfitriona, que son los de su izquierda, Carlos y Nubia, aquí están presentes. Y ahí está su hija María José. Ahí están mis hijos, otras hermanas, están Hernán y Luz Marina. Faltan las hijas de ella. Dame la siguiente imagen, que ahí está mi esposita. Eso, ahí está mi esposita también en el grupo. Eso, gracias. Y en el grupo, ¿qué hacemos? Miren lo que hacemos en el grupo. Dame la siguiente, por favor, la siguiente. En el grupo compartimos. Adivinen cómo se llama el alto, el de gafas. Soy yo, Martín. En cambio, el otro de gafas, el niño, también se llama Martín. Pero el chiquitico, el de la izquierda, sí, se llama también Martín. Por eso la foto. Los 3 nos llamamos Martín en el grupo. Eso no pasa sino en Villava, en Colombia, esa fotografía. Y aprovechamos en el grupo para hacer ¿qué? Mira, celebramos cumpleaños. Compartimos cosas. Mire, les cuento qué pasa en el grupo. Dame la general, por favor, Luz, donde estamos todos. Gracias. Les cuento qué pasa en el grupo. Hay días yo llego con mi enseñanza al grupo. Aquí están Carlos, Nubia y María José, que saben que es así. Yo llego al grupo con el material. Vamos a estudiar esto, planeamos, nos ponemos de acuerdo. ¿De qué predicamos? Pastor, predíquenos de esto. Entonces yo preparo y nos reunimos. Y a veces el material se queda ahí guardado. No lo compartimos. Porque ese día alguno de nosotros llega deshecho por alguna cosa. Roto por algo. Cuando no es Carlos y Nubia, es Hernán y la esposa, o es Blair y Viviana. Alguno llega mal. Y llegamos tan mal que necesitamos, antes de predicar, la palabra no se puede desplazar. Pero estamos tan mal que tenemos que hablar. Vengan, oren por nosotros. Nos está pasando esto y esto. Y nos contamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos como el secuoya que está fortaleciendo sus raíces. En ese grupo han habido lágrimas, ¿cierto, Nubia? ¿Cierto, Carlos? Han habido lágrimas. Han habido celebraciones grandes también. Tenemos que contarles algo y nos cuentan o les contamos lo que está pasando. Mira, ocurrió esto, ocurrió aquello. En ese grupo, Carlos, Nubia y los demás a veces son los primeros que se enteran de muchas cosas de la iglesia, porque pasan y llegamos a contarles allá a ellos, porque es nuestro grupo, es nuestro grupo. ¿A qué me refiero? A que mis hijos no van a otro grupo en toda la semana. Yo voy a varios porque predico y amo donde voy y comparto con los hermanos, pero es que mis hijos solamente van a ese. Mi esposa, yo le digo, amor, vamos a Casillas hoy. Y me dice, amor, no puedo por eso y por aquello. Santi, Martín, vamos a ir a una reunión. No, papá, es que tenemos lo del colegio, lo de la universidad. Ok, no. Pero ese grupo, esa reunión, para ellos es innegociable. Porque saben que es el miércoles. Además que Carlos les tiene a mis hijos un Milo frío con galletas, con cosas. Porque ¿a qué se reunían en las casas? Compartían los alimentos, y allá en ese grupo el refrigerio se toma antes de terminar el grupo, o sea, al comienzo, ¿cierto, Carlos? Allá es así, y comemos juntos, y ellos aman a mis hijos y me los consienten. ¿Y qué papá no quiere que consientan y amen a sus hijos? Entonces mi esposa, todo lo demás, hace muchas cosas, pero ese día intenta siempre estar en el grupo pequeño. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tener un grupo pequeño genera amistad, un vínculo, una ayuda, un apoyo que hace que nos ayudemos, nos apoyemos, que hace que estemos pendientes, que nos motivemos. Entonces les contamos, no, es que esta semana vamos a viajar, vamos a estar haciendo esto, aquello. Entonces entre semana, hola, ¿cómo les fue? ¿Cómo están? ¿Cómo siguió tu niño? ¿Cómo siguió tu niña? ¿Qué te dijeron del trabajo? ¿Lograste esto? Porque nos estamos
como el secuoya, fortaleciéndonos entre nosotros. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que en la iglesia, a través de grupos pequeños, se promuevan esos vínculos, esa unidad que nos ayude a crecer. Ahí es donde algunos dirán, ¿y cómo hago yo para ser parte de un grupo así? Vamos a generar una estrategia en los próximos días y vamos a abrir por lo menos 10 grupos pequeños aquí en la iglesia, 10 grupos pequeños, donde usted va a decir, mi grupo, el más cercano es en tal lugar, me queda a unas cuadras, o por afinidad, es que es mi amigo, es mi familiar el que va a ser el líder en tal grupo, yo voy hasta allá entre semana, y nos reuniremos una horita entre semana en el horario, en el día que más se le facilite. Pero necesitamos ir a ese elemento esencial de la vida cristiana, que es participar de un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque difícilmente aquí el domingo pueden ocurrir muchas cosas que ocurren en el grupo familiar. Le voy a explicar por qué. Miren esto. El día domingo, yo llevo aquí hablando, recibí a las 11:30. Llevo 37 minutos aquí parado, hablándoles. ¿Alguien ha preguntado a alguien algo? ¿Alguien ha dicho algo? No. ¿Por qué? Porque no es el momento para hacer preguntas. El formato del servicio dice que lo que hacemos es un expositor predica la palabra, ustedes toman notas, aprenden, participan escuchando, pero hasta ahí. En cambio, en el grupo, tú vienes con la palabra, comienzas a compartirla con tu grupo y ahí vienen ¿qué? Preguntas, vienen dudas, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Aproveche y explíqueme esto. Y a veces yo le digo a los líderes que comparten, que me ayuden en esto, no se afanen en sacar toda la predicación, no, preocúpese porque la gente participe, escuche, pregunte y las preguntas queden respondidas. Y si no se pueden responder de una vez, la respuesta a los 8 días, pero nos apoyamos de esa manera, crecemos juntos. ¿Para qué me pongo a explicarle a Nubia o a Carlos cómo son las dispensaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, si están viviendo una crisis por algo que les pasó en el trabajo? No sé si me haga entender, la palabra no se puede quitar, pero tengo que ser más oportuno en el momento. Vamos a orar por esto y lloremos juntos. Y la Biblia dice que Dios está con nosotros y nos ayudamos como grupo. El pastor José Alonso me presentó en Chía hace 7 años una familia y me dijo, pastor, yo conocí a estas personas hace 10 y pico de años, 17, 18 años, en un grupo pequeño y aún somos amigos. Son amigos todavía, después de 8 años, y se conocen en un grupo pequeño. Y hace 4 meses me enteré que el pastor José, allá en Miami, estaba en fotografías con ellos porque también se fueron a vivir a Miami y siguen siendo amigos allá en Miami. Es una amistad de más de 20 y pico de años. ¿Dónde nació? En un grupo pequeño. Les garantizo que yo recuerdo con exactitud las personas que hacían parte de mi grupo pequeño en la casa de Margarita hace 30 años. Con algunos tenemos cercanía todavía. Nos ayudamos, nos apoyamos todavía. Mire, hermano, los grupos pequeños no son una opción para la iglesia. No son una opción. No es, si nos sirve, no nos sirve, si nos conviene, no. Los grupos pequeños fueron un diseño que Dios estableció para nuestro crecimiento espiritual. Y por supuesto también numérico. ¿Qué se hace en los grupos pequeños? ¿Qué se hace? Punto 2, escriba por favor. Los grupos pequeños se dedican a 3 cosas fundamentales. 3 cosas fundamentales. Primero, por supuesto, la palabra de Dios. Escriba por favor, Dios. No puede ser que nuestro grupo sea hecho para ir a hablar o enseñar cosas que no sean de la Biblia. Tienen que enseñarse la palabra de Dios. Versículo 42, regálamelo por favor, que dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué enseñaban? Lo que predicaban los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? A Jesucristo el Salvador. Esa es la forma bíblica de exponer lo que predicaban los apóstoles. Predicaban a Jesucristo. Entonces,
había un compromiso de los predicadores en cada grupo pequeño, en las casas, de predicar la palabra. Y ese debe ser nuestro afán. Estamos hablando de crecer espiritualmente. Si no se predica la palabra, no creceremos espiritualmente. Mire, hermano, no hay ningún elemento que confronte tanto a una persona con su vida que la palabra de Dios. No hay nada que lo confronte tanto. No hay nada que convenza tanto a una persona de la necesidad de buscar a Dios, de amar a Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios, que la palabra. Claro, recuerden que cada vez que hablamos de la palabra, hablamos de que la obra de la palabra de Dios no se realizará si no es por la obra del Espíritu Santo. Eso va de la mano. Pero como estamos concentrándonos en la Biblia, quiero con ello decirles que el grupo pequeño es un excelente lugar para conocer la Biblia. Aquí exponemos la Biblia, pero no podemos entrar en una serie de detalles por elementos que ya comenté. Pero el grupo pequeño es una oportunidad incluso hasta para aprender a manejar la Biblia, hermano. Incluso para hacer estudios que no haremos aquí un día domingo. Allá en casa de Carlos y Nubia, por ejemplo, expusimos hace, no sé, un año y medio, expusimos un capítulo, Hebreos capítulo 11. Y nos duró el estudio, ¿cuánto? Como 3-4 meses. Dele. Personaje por personaje de Hebreos 11. Despacio. Y cada personaje es una historia gigantesca. Nos tocaba a veces, un personaje alcanzaba para 2 miércoles y nos tocaba repartir. Puedes irte granito a granito. Aquí no. Aquí necesitamos exponer la Biblia lo mejor posible, pero vamos en una dinámica muy diferente. Eso encuentras en el grupo. ¿Qué otra cosa encuentras en el grupo? B, el compañerismo. El compañerismo. Versículo 42 para mencionarles una frase que está allí. ¿Qué dice la parte inicial? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y miren lo que dice enseguida. A la comunión fraternal. ¿Qué significa comunión? Comunión es la unión de 2 palabras. Común, unión. La unión en común. Y el original del griego para comunión significa, se representa con la frase, con la palabra koinonía. El término koinonía es muy cotidiano para algunos creyentes porque se usa con alguna frecuencia. ¿Qué significa koinonía? Es el compromiso que hay entre creyentes de permanecer en unidad, la hermandad, la cercanía, lo que explicábamos de los secuoyas, que se entrelazan. Eso es, a eso se refiere. Oiga, hermanos, hicieron un intento y trasladaron algunos pequeños secuoya a países europeos para cultivarlos allí. Y los que trasladaron de California a esos países europeos no crecían. No crecieron. Yo no sé si a los que son aquí saben algo de cultivar plantas, lo que sea, saben que no siempre llevarla a otro lugar produce el mismo resultado, por lo que sea, por la razón que sea. Estos secuoyas que trasladaron a Europa nunca crecieron como los otros y nunca se entrelazaron tan bien como los otros. ¿Por qué? Porque son exclusivos de California. Ese es el lugar de ellos. Mire, hermano, hay mucha gente intentando crecer solos. Pastor, pero es que yo en la casa tengo internet. Y ahí en internet yo puedo hacer el estudio bíblico mejor que el que enseñan ustedes. Sí, es muy posible. Es muy posible. Y en la casa yo no me expongo a salir a la calle. No tengo que movilizarme, me ahorro lo del transporte. Y estoy ahí solo o con mi familia y no necesito de otras personas. Otra vez, le repito, usted está por fuera del diseño, porque pueda que logre tener una fuente de información correcta, pero el compañerismo con otros, la hermandad. Ah, no, pastor, yo le escribo a alguien y si estoy triste, le mando una carita triste. Y si estoy alegre, le mando una carita feliz y ya saben cómo estoy. Mire, hermano,
Nunca a los defensores de las redes. Yo soy ¿cómo se dice? Un atacante de las redes. En la parte relacional. Por más elementos audiovisuales que haya en las redes para comunicar uno a otro, nunca reemplazará el cara a cara entre dos personas. Nunca. Mira, hermano, tú en redes para saber cómo está alguien, tienes que hacer un gran esfuerzo. En cambio, tú ves que entra por la puerta una persona y te quedas viendo y dices, le pasa algo. Solamente al ver la forma de su rostro, la actitud que trae. Tú puedes engañar si lo hacemos cara a cara. ¿Cómo estás? Bien. Por dentro está roto, pero bien. A través de la parte tecnológica. Creo que facilita, ayuda, creo que acerca, creo que son herramientas útiles. Pero hermanos, en el grupo pequeño hay contacto. En el grupo pequeño hay cercanía. En el grupo pequeño hay espacio para hablar, para llorar, para celebrar juntos. En el grupo pequeño hay espacio para compartir un alimento. Mire, hermano, comer tiene un sentido tan espiritual para nosotros. Qué bonito es establecer puentes relacionales a través de los alimentos. Uy, pastor, es que eso sale costoso. No es costoso. Mire, una agüita bien servida es un alimento para compartir si es que no tienes más que ofrecer. Un vaso de agua, una galletica. Alguien dirá un día, no, hoy yo puedo llevar algo especial. Hágalo, compartan juntos esos momentos, esos espacios. Hebreos 10, 23, 25. Hebreos 10, 23, 25. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿Cuál es el mandato? Motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos. ¿Para qué son los grupos pequeños? Para darnos ánimo unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Miren esto aquí que a veces lo pasamos por alto. El escritor de los Hebreos está diciendo, no dejen de congregarse. Oiga, ¿dónde se congregaban ellos? En las casas. No estaba hablando exactamente del templo. Sí iban al templo, pero este versículo amplía el congregarse a lo de los grupos pequeños, a las casas. ¿Sabe qué está diciendo el escritor aquí? No dejen de reunirse, de estar juntos, en coinonía, entrelazándose. ¿Por qué? Porque el día que lo hacen comienzan a debilitarse como creyentes. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué nos corresponde? Hagamos un hábito semanal de compartir con otras personas. Espacios. Oiga, los muchachos, los jóvenes adultos, algunos se van. ¿Cómo se llamaba el lugar, Jonathan? ¿Sunroof? Ok, se reúnen allá. Yo fui a predicar un día, ¿cierto? Es un café. Y tienen un lugar especial, se reúnen, le suben cafecito, comparten la palabra, ríen, pasa de todo ahí, predican el evangelio. Y Jonathan ha logrado un trabajo bonito con varios varones y mujeres aquí y están ahí reuniéndose. Ahora sale la iglesia, no, Jonathan, 7 de la noche aquí en la iglesia los sábados. Vamos a hacerlo aquí, localmente. Allá era por algunas situaciones adicionales. Pero tu reunión puede ser en la sala de tu casa, en el parque del barrio, en un centro comercial, donde se facilite el estar juntos, en el horario que se les facilite. Vamos a idear estrategias durante estos próximos 20 días para tener, repito, mínimo 10 grupos donde hombres y mujeres, porque las mujeres también pueden liderar grupos, van a predicar la palabra, van a compartir el evangelio y vamos a ayudarnos a fortalecer en nuestros vínculos para ayudarnos, para mutuamente apoyarnos. ¿Cómo dice el versículo? Para motivarnos, para animarnos a seguir en el evangelio, a caminar con Dios como corresponde.
Letra C, por último, la misión. ¿Qué más? ¿A qué más se dedicaban los grupos? A la misión. Repito, la misión hace 2000 años fue la siguiente: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cuál es la misión hoy? Exactamente la misma. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hace 2000 años, ¿qué utilizó Dios para la estrategia? Predicar en las casas. Hoy en día, ¿cuál es la estrategia? Prediquemos en las casas. Hagamos grupos pequeños. ¿Cómo es el tema de la predicación en grupos pequeños? Se lo explico de la siguiente manera. Muchos de ustedes, no algunos, muchos de ustedes ya tienen la capacidad de liderar grupos de reunión en las casas. Estos grupos son grupos compuestos por 7, 6, 8, 10 personas. No es conveniente tener grupos muy grandes. Después de 3 o 4 ya es un grupo pequeño. Ese líder se desplaza un día a la semana, el día que escoja, para enseñar durante unos 25, 30, 35 minutos la palabra. Y la reunión dura en total 50 minutos, 1 hora aproximadamente. Para compartir, para orar juntos, para compartir la palabra, predicar la palabra y, por supuesto, como dice allí la Biblia, tomar los alimentos. ¿Qué es el alimento? Un cafecito, un juguito, un vaso de agua, cuando se puede un par de empanaditas, ok, pero compartir juntos, eso es lo ideal, sin volverse eso una carga. No es tarea del líder o del anfitrión únicamente, sino que a medida que el grupo va creciendo, van compartiendo esos gastos, si se puede decir de alguna manera. Ahora, debe haber un líder y debe haber un anfitrión. Es decir, que algunos dirán, yo no estoy listo para enseñar la Biblia a un grupo de hombres o de mujeres, no estoy listo, pero puedo prestar mi casa para que allí se predique el evangelio. Pueda que se dé el caso de que el líder sea líder en su propia casa. Podría funcionar así. Pero normalmente hay un líder, un anfitrión, el líder se desplaza a casa del anfitrión y el anfitrión entonces facilita el momento de la reunión. ¿Qué necesita una casa para poder tener un grupo? Un lugar donde pueda ubicar 5, 6, 8 sillas, se puedan sentar y compartir la palabra. Eso funciona en la sala de la casa, o en el patio de la casa, o afuera en el, ¿cómo se llama afuera? El andén no, donde hay un espacio. Bueno, en el antejardín te pueden sentar, compartir espacios. No necesitas un auditorio, no, un lugar pequeño. Porque es familiar, es algo familiar. Y con el tiempo, si hay muchos niños pequeños en el grupo, cuando hay 3, 4 niños, qué bueno que haya alguno de los hermanos que diga, yo puedo darles una clase a los niños mientras los adultos están reunidos. Pastor, y el material para predicar los líderes y el material para niños ya está todo hecho. Tenemos provisión de material, muchas series de predicaciones para grupos pequeños, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para señoritas, para parejas, estudios de libros de la Biblia, discipulados, todo está listo. Es asunto de, ya tenemos la autorización, ya pagaron, desde Miami pagaron las licencias y podemos descargar todo, reproducirlo y entregarlo a todos los hermanos que vayan a estudiar la palabra en los grupos pequeños. A partir de esto, quiero decirles que durante los próximos 20 días estaremos sumando personas a este ministerio. Y la meta es que usted, o sea líder de grupo, o sea asistente de un líder, es decir, el que está aprendiendo al lado del líder para después ser un líder, o sea un anfitrión o anfitriona, anfitrión o anfitriona, o un maestro de niños, van 4 posibilidades, van 4. O por lo menos, no estoy menospreciándolo, pero inicialmente sería lo más básico, que usted asista a un grupo pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Ya puede oficiar en un rol de servicio o
por lo menos asistir a un grupo pequeño. Entonces tú te ubicas. Marisol dice, por ejemplo, ¿dónde me queda un grupo cerquita? ¿En qué barrio vives, Marisol? Américas. Ok. Sí, ok. Entonces, Marisol dice, ¿dónde me queda cerca un grupo pequeño? Ah, bueno, ahí ¿cómo se llama el barrio subiendo? Cerramonte. Ahí en Cerramonte vamos a hacer un grupo en la casa de Juan Carlos, por ejemplo. Juan Carlos, nos queda cerca. Entonces Marisol dice, ese es mi sitio con tu familia porque me queda cerca. Pero Marisol dice, no, resulta que John y Adriana van a ser líderes en un grupo aquí en La Alborada. ¿Sí? Entonces allá hay familiaridad. Ustedes, es tu hermana, es tu cuñado. Entonces dice, me queda más fácil, me quiero ir allá porque somos familia. Puede venir ahí. De eso hablo. De que puedes escoger tu grupo por el elemento geográfico o por el elemento relacional. Pero ahí vas sumándote. Entonces vamos a crear grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos mixtos, grupos de jóvenes, de adolescentes. Todo eso lo estamos planeando para hacer una gran labor como iglesia. En Acacías también estamos ya iniciándolo. Aquí mínimo arrancamos con 10 grupos. La meta es para junio, julio estar en 15 grupos y así vincular al mayor número posible de ustedes en grupos pequeños durante la semana. Alguien diga amén. Gracias, muchas gracias. Esa es la intención. Por eso estamos predicando de esto hoy. Entonces, ¿cuál es nuestra segunda parte de la estrategia de la visión? Conectarnos con otros. Y la mejor forma de conectarnos con otros es a través de grupos pequeños. Póngase en pie, por favor, es tan amable. ¿Ustedes se imaginan a la vuelta de unas semanas haciendo parte de un grupo pequeño con alguno de sus hermanos, un grupo de 4, 5, 8, 10? Hemos estado días que hemos estado los cuatricos nomás, ¿cierto? Los cuatricos ahí sentaditos, hablamos, reímos, hacemos muchas cosas bonitas por crecer juntos. Y hay días donde el grupo está con 10, 12, 15, también han estado grupos grandes. El tema es insistir, crecer juntos, trabajar porque esto se siga creciendo como corresponde. Que usted haga parte de un grupo así, que se pueda fortalecer, que pueda crecer en esta vida cristiana. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Padre, yo quiero darte gracias porque lo que tú diseñas es vigente siempre. Y planeaste con exactitud la labor de grupos pequeños hace 2000 años. Y hoy seguimos hablando de ellos como si fuera el primer día de haberlo enseñado a través de ti a nosotros. Esto habla de la perfección de tu obra, de la perfección de tus planes. Esto habla de lo sólido de lo que es la iglesia, lo sólido que es el ministerio, lo sólido que es servirte, Señor. Muchas gracias. Oro por las personas que conocen hacer parte de un grupo pequeño, que ya lo hicieron, que algunos conocieron de ti a través de un grupo pequeño como me pasó a mí, para que ese deseo otra vez se fortalezca y haya en nosotros anhelo en toda la iglesia, los que ya conocen el ministerio, los que han servido en otras iglesias en esta área, haya este anhelo por el grupo pequeño, por reunirnos entre semana. Por los que no han participado nunca de estas reuniones, Señor, te pido, por favor, les causes también un anhelo especial por servirte a través de este medio. Y por supuesto, con todo el corazón te pedimos, nos permitas a todos como iglesia sumarnos a este hermoso propósito. Gracias por la provisión que has dado de los materiales. Gracias por los que serán líderes, por los que serán asistentes, los que serán anfitriones, los que serán maestros. Gracias por ayudarnos a que otros muchos se congreguen allí y después ellos también puedan servir en diferentes roles. A ti te exaltamos y adoramos con todo el corazón, Señor. Padre, es un buen momento para pedirte por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Si alguien aquí está atravesando alguna situación compleja, si está enfermo, enferma, si está
en problemas económicos, si algo en su familia está mal, hoy te pido, por favor, Señor, bendícelos. Si tú quieres hacer un milagro, tienes todo el poder para hacerlo. Si quieres cambiar cualquier situación, por compleja que sea, en este momento tú lo puedes hacer, porque tienes todo el poder. A ti damos gloria y damos honra y te exaltamos por todo lo que haces en nosotros. Gracias por la bendición de permitirnos conocerte, Señor. Muchas gracias te damos en el santo nombre de Jesucristo. Amén.